Aquellos que han ido al infierno están todos en desesperación. Un sermón por Jonathan Edwards. Isaías capítulo 38, versículo 18 dice: Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Esto es parte del canto de Ezequías, cuando alabó a Dios y cuando él recuperó de una enfermedad peligrosa que él tenía. El argumento de alabanza que él insiste en este versículo tiene que ver por la grandeza del mal que Ezequías tenía y por haber sido deliberado de esto y también por ser deliberado de un estado de muerte. La tristeza de este estado de muerte está aquí presentada en tres cosas: que aquellos que están en este estado ni tampoco pueden hacer lo bueno, ni disfrutar lo bueno, ni pueden tener esperanza por lo bueno. Las dos primeras partes implican estas expresiones en la primera parte del versículo que dice: el Seol no te exaltará, ni te celebrará la muerte. Aquellos que están en un estado de muerte no pueden alabar y celebrar a Dios. Ellos no pueden glorificar a Dios y pues no pueden hacer nada bueno, porque aquellos que no glorifican a Dios no hacen nada bueno. Y la muerte no puede alabar a Dios porque en la muerte no hay nada que se pueda disfrutar ni nada que se pueda recibir para alabar a Dios. Y pues entonces ellos no disfrutan nada bueno. Y la tercera cosa que ellos no esperan nada bueno está en la última parte del versículo que dice: ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Ezequías alababa a Dios porque Dios lo deliberó de un estado tan triste como este. Pero entonces aquí se surge una pregunta: ¿cómo puede ser cierto que ninguno de los que están en un estado de muerte pueden alabar a Dios, o celebrarlo, o esperar en su verdad? Mirando que muchos que están muertos no solamente pueden, pero sí alaban a Dios en el cielo, y lo alaban mucho más mejor que los que están vivos, y lo disfrutan 1000 veces más. Y esto es muy lejos de ser así, que ellos no esperan a la verdad de Dios, que aquellos sí dependen a la verdad de Dios para continuar su felicidad para toda la eternidad, y grandemente aumentará a la resurrección. Y esto hubiera sido el caso de Ezequías si él hubiera muerto por esa enfermedad, él siendo un buen hombre. Para contestar esto, yo haría la observación que Ezequías en este canto no solamente está alabando a Dios por retrasar temporalmente lo que él tuvo, pero mientras él está alabando a Dios por conservarlo de una muerte temporal, él en el mismo canto también alaba a Dios por la salvación espiritual de Dios, por la redención de su alma que iba a ser destruida, en cual esa deliberancia temporal era pero una imagen. Esto se mira planamente por las palabras que siguen inmediatamente después del versículo 17 que dice: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Entonces él está aquí alabando a Dios por la redención de su alma, del castigo y culpabilidad del pecado. Y esto generalmente se puede observar en escrituras de canto de deliberancias que son temporal, como por ejemplo el canto de Moisés en el Mar Rojo y otros ejemplos. Todos estos ejemplos tienen referencias planamente a la redención más grande, en cual estas deliberancias que son temporal son pero sombras e imágenes. Entonces la muerte que se habla aquí en este versículo no es simplemente muerte temporal. Aquí Ezequías habla de la muerte tal como es en sí misma, o tal como es originalmente y en su propia naturaleza, y no como cambio por redención de un estado de muerte
a un estado de vida. Mira a la muerte así tal como es en los santos, y la muerte ya no viene siendo muerte. Se ha cambiado por la redención a otra cosa. Se ha cambiado en que en lugar de estar en un estado de muerte, está en un estado más glorioso que antes era. Lo que Ezequías habla es en efecto la muerte. Así se llama correctamente. Él habla de la muerte en donde los hombres ciertamente mueren y verdaderamente mueren, y no donde están 1000 veces más vivos de que cuando antes lo eran. Un estado de muerte como es originalmente y como viene siendo correctamente. Es un estado donde hombres no pueden alabar a Dios, ni pueden celebrar a Dios, ni esperar por su verdad. Es un estado donde no hay nada bueno que se hace, y nada bueno que se disfruta, ni nada bueno que se espera. Es un estado de mal sin nada bueno. Es como dijo Job en el capítulo 10, versículo 22 del libro de Job, que dice: tierra de oscuridad lobrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Aquellos que están en el infierno están en tal estado de muerte. Tal era la muerte originalmente antes de que Cristo la cambió y la destruyó. Tal era la muerte así como amenazó nuestros primeros padres. Y muy común cuando se habla de la muerte en el Antiguo Testamento se refiere en esta noción, porque el cambio de un estado de muerte a un estado de vida más gloriosa no se reveló totalmente en el Antiguo Testamento. La vida y la inmortalidad viene a la luz por el Evangelio. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 10. Es bajo esta noción que la muerte parece ser hablada en Eclesiastes capítulo 9 versículo 5, que dice: cuando se dice de los muertos ya no tienen una recompensa. Esto no es cierto de aquellos que son redimidos, porque con ellos, o sea, el preciso tiempo de su recompensa es cuando mueren. Ezequías no quiso significar que aquellos que han sido redimidos del poder de la tumba, o aquellos que obtienen la victoria sobre la muerte y nunca morirán. Así como Cristo prometió a sus discípulos, Ezequías no estaba refiriendo que estos son los que no alabarán a Dios ni esperarán su verdad. Aquellos que han ido al infierno están todos en desesperación. Proposición número 1. Hay muchos hombres que han ido al infierno, hay muchos de todas clases, reyes y pobres, ricos y mendigos, viejos y jóvenes, sabios y tontos, libres y esclavos. Hay la generalidad de aquellos del antiguo mundo que se ahogaron en el diluvio, como se aparece por el 1 Pedro capítulo 3 versículo 19. Se han ido los habitantes de Sodoma y Gomorra. Judas, versículo 7. Ahí está Judas. Ahí están los fariseos que leemos en Mateo capítulo 12 versículo 24, que blasfemiaron contra el Espíritu Santo. Ahí han ido aquellos que leemos en Judas, versículo 4, que eran los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Se han ido muchos hijos malvados, se han ido muchos jóvenes con lasciva que se murieron en su juventud y fueron cortados en medio de sus alegrías y jovialidades, en medio de sus impurezas y en su búsqueda de placeres carnales. Se han ido muchas criaturas que practican las obras de la carne, gente anciana sin santificación, que bajaron su cabeza llena de canas a la tumba, y sus almas fueron al infierno. Existen muchos hijos desobedientes que no hicieron su deber, que han ido al infierno. Existen muchos padres que han descuidado la educación y gobernamiento de sus familias. Existen muchas criaturas injustas
egoístas, gobernadores orgullosos, y existen muchos ministros que no fueron fiel, que han ido al infierno. Sin duda hay muchos que hemos visto y hablado con ellos aquí en este mundo. Y aunque no sabemos quién de ellos, sin embargo, muchos de ellos están ahí. Cuando ellos murieron, sus almas fueron abajo, al infierno. Leemos en las Escrituras mucho acerca del infierno, un lugar de aflicción y miseria, llamado horno de fuego, tinieblas de afuera, oscuridad de tinieblas, el pozo del abismo, el lago que arde con fuego y azufre. Ahí es donde ellos han ido. Ellos están ahora atormentados en esa llama. No podemos saber precisamente en qué circunstancias ellos están, pero como lo representan las Escrituras, ellos ahora están en lloro y crujiendo sus dientes. Están bajo el sujeto de la ira de Dios, que está siendo ejecutada máximamente hacia ellos. Ahí hay muchos diablos y hombres entregados a ellos. Proposición número 2. Aquellos que han ido al infierno, su miseria va a ser eterna. Su miseria va a ser absolutamente eterna. Hay veces que se dicen cosas ser eternas con respecto a ser por siempre, cuando en realidad no están queriendo significar absolutamente por siempre. Hay veces cuando usamos esta palabra, estamos refiriendo a nomás mientras un hombre vive. Entonces así será tal, o así será tal como uno es, siempre pobre, siempre despreciado, o siempre será sujeto a tal enfermedad. La palabra intenciona solamente mientras él vive. A veces cuando se dice que hay cosas que son para siempre o que son eternas, no está significando absolutamente, pero solamente mientras el mundo está puesto. Así entonces cuando decimos que Dios va a habitar en nuestra tierra para siempre, es tal así intencionalmente. Cosas frecuentemente se dicen ser por siempre o eternamente en las Escrituras, cuando esto no viene siendo la intención de la eternidad absoluta. Así que en Éxodo capítulo 27, versículo 21, ahí está hablando acerca de una ley de sacrificios. Dios declara que será un estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Levítico capítulo 16, versículo 34 dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo. Entonces se dice frecuentemente en las leyes ceremoniales que por siempre significa solamente durante la continuación del Estado judío. Así entonces cosas a veces se dicen ser eternas o para siempre, y todavía se tiene que entender a un estado limitado. Pero la miseria de aquellos que han ido al infierno será absolutamente eterna o sin fin. Por lo tanto, se dice ser por los siglos de los siglos. Apocalipsis, capítulo 4, versículo 10 y 11. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de sus tormentos sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche. Y pues capítulos 19, versículo 3 y capítulos 20, versículo 10, dice también: y tener un fin a su miseria es absolutamente negada en las Escrituras, así como está positivamente declarado que ellos no van a tener ningún fin. Marcos capítulo 9, versículo 43 al 44 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. No va a haber fin de su miseria, ni tampoco van a poder ir llevados
a un lugar más, con un estado más feliz o en mejores condiciones, porque ya no permanece jamás, no más sacrificio por el pecado. Hebreos capítulo 9, versículo 27 al 28 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y todo cambio después de la muerte es expresadamente negada. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y nunca jamás irá a haber ningún fin por muerte o aniquilación. Apocalipsis capítulo 9 versículo 6 dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Su miseria es eterna, no solamente como se va a nunca totalmente parar, pero también nunca será parte de venir a un fin. Nunca será disminuida, pero será aumentada. Aquellos que han ido al infierno no han recibido su castigo completo, pero será más aumentado en el día del juicio. Su miseria es espantosa ahora, como aparentemente nos dice del hombre rico en Lucas capítulo 16 versículo 23 al 24, que dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero sin embargo, el castigo de ambos hombres malvados y diablos será grandemente aumentado en el día del juicio, y por lo tanto los diablos tiemblan a la expectativa de ese día. Así que entonces la miseria de ellos que han ido al infierno no solamente es eterna en ese grado que ahora sufren, pero será grandemente aumentada en lo sucesivo y permanecerá eternamente en ese grado que va a estar infligido a ellos en ese entonces. Hay cosas que se dicen que son por siempre, pero sin embargo vienen a su fin cuando hombres mueren. Pero esta miseria, que es absolutamente eterna, comienza cuando los hombres mueren. Hay cosas que se dicen que son para siempre, que van a venir a un fin, al fin del mundo. Pero esta miseria ahí, en ese entonces, comenzará en su grado más alto, cuando los cielos envejecieran y Dios cambie su vestidura, y la tierra y todas las obras ahí dentro se disuelven. Entonces la miseria de aquellos que han ido al infierno será muy lejos de por venir a un fin, y será pero el principio del nivel más alto de su miseria. Tenemos esta expresión frecuentemente en las Escrituras que dice: mientras dure el sol y la luna, significando extremadamente una larga continuación. Pero este espacio de tiempo es muy lejos de venir siendo proporcional a la miseria de aquellos que han ido al infierno, y que es todo pero una introducción a eso. Aquellos que han ido al infierno saben esto. Ellos saben que su miseria será eterna, y por lo tanto están en desesperación. Sería bueno para ellos si esto estuviera escondido de ellos, y si ellos estuvieran ignorantes sobre esto. Sería bueno para ellos si podían ser engañados concerniendo esto, y entretener una esperanza de que serán deliberados en algún tiempo u otro, aunque no haya ninguna fundación para esto. Pero la eternidad de sus sufrimientos será lo que sí van a estar seguros de ese nivel, que no va a haber a permitir la menor medida de esperanza. Muchas veces personas no miran la probabilidad
de obtener a tal bueno o ser deliberados de tal calamidad. Todo les parece mirarse oscuro, todas las cosas parecen concurrir contra ellos, y ellos tienen miedo grandemente, ellos tienen muy poca esperanza. El único campo que les falta para la esperanza es la esperanza en sí misma de ser simplemente posible. Pero en este caso, con los condenados no va a haber ni esto. No solamente ellos mirarán que no hay la probabilidad de esperanza, y serán muy desanimados y descorazonados sobre esto, pero ellos van a saber completamente que es absolutamente imposible, y no se les levantará en sus corazones la menos reluciente luz de esperanza. Es imposible que irá a haber tal cosa como esperanza en el infierno. Así como dice el texto, ni los que descienden al sepulcro esperan tu verdad. Ellos tienen desesperación de nunca disfrutar algo bueno. Ellos tienen desesperación de nunca obtener el cielo. Hubo una vez que tuvieron una oportunidad de obtenerlo y no tenían razón de perder la esperanza sobre esto. Pero ahora esa oportunidad ya pasó. Hubo una vez que la puerta estaba abierta, pero ahora ya no es así. Ellos vinieron a la puerta muy tarde y la encontraron cerrada, y está cerrada para siempre. Jamás se abrirá. Ellos alzarán sus ojos y van a ver muchos otros, y probablemente mirarán a tal gentes que habían conocido en este mundo, con Cristo Jesús en gloria. Pero al mismo tiempo mirarán una gran cima que va a estar puesta entre ellos para que no pasen de un lado al otro. Ellos mirarán a Abraham, a Isaac, a Jacobo y a todos los profetas en el reino. Y muchos vienen del este y del oeste y sentados en el reino de Dios. Pero ellos tienen desesperación absoluta de nunca ser asociados con ellos. Ellos miran que han perdido el cielo para siempre. Ellos tienen desesperación de nunca regresar a este mundo y disfrutarlo. Ellos tienen desesperación de nunca jamás ver la dulce luz del sol y los objetos placeres que sus ojos entretenieron cuando estaban en este mundo. Ellos tienen desesperación de nunca jamás tener amigos que se preocupen por ellos y que los ayuden como antes era. Ellos tienen desesperación que nunca gratificarán sus apetitos sensuales. Aquellos de ellos que eran ricos y grandes en el mundo han perdido la esperanza de nunca tener el placer de pensar de lo tanto que tenían del mundo y de lo que tenían siendo mucho más que sus vecinos. Ellos tienen desesperación de nunca satisfacer su orgullo en mirarse a sí mismo más grandemente que otros. La alma del hombre antoja necesariamente la felicidad, y en el infierno este antojo es tan fuerte como en cualquier otro lugar. Pero ahí ellos no tienen esperanza de jamás tener ni el menor grano de comodidad, ni de nada bueno para satisfacerlo. Ellos van a saber que nunca van a tener nada, pero la oscuridad de tinieblas sin la menor luz trémula. Ellos tienen desesperación de que nunca en ninguna manera serán deliberados del mal que están sufriendo. Ellos pierden toda esperanza que Dios nunca se reconciliará con ellos y su ira y odio nunca será quitada. Ellos tienen desesperación que Dios nunca les va a tener piedad. Ellos tienen desesperación que Dios nunca ablandecerá su corazón a la mirada de la tristeza condición en el que ellos están. Ellos saben que todo aclamo y llanto para Él es en vano, y que la hora es muy tarde para rogar por su misericordia. Ellos tienen desesperación que nunca van a conmover la piedad de Dios con sus lloros y gémidos y sus lamentencias dolorosas. Ellos saben que nunca pueden huir de Dios,
ni por ninguna forma artística, ni por ninguna estratagema se puede esconder de Él o poder salir de ese lugar de tormento. Ellos tienen desesperación de nunca escapar la mano de Satanás que los atormenta. Ellos tienen desesperación que nunca irán a cambiar a nada para que el fin de su miseria se termine así. Ellos les daría gusto convertirse en un sapo o en una serpiente para que no tengan la capacidad de sufrir tal grado de miseria. Pero ellos han perdido toda esperanza de esto. No solamente ellos tienen desesperación que nunca va a haber un fin de su miseria, pero también pierden toda esperanza de que su miseria nunca va a disminuir. Ellos tienen desesperación de que ni una gota de agua van a poder obtener. Ellos tienen desesperación de que nunca van a poder descansar ni un minuto, ni tampoco van a poder tener ni un aliento de relajación de las extremidades de sus tormentos por todos los siglos de los siglos de la eternidad sin fin. Ahora voy a proceder a dar razones de por qué ellos han perdido toda esperanza y están en desesperación. Voy a notar los medios de que ellos van a estar asegurados de que su miseria en el infierno va a ser eterna, o cómo vinieron a saber de que ellos jamás serán deliberados de esto. Número 1. Ellos ahora se han dado cuenta que la palabra de Dios, en que muchas veces los amenazó concerniendo de que su castigo será eterno, es verdad. Había un tiempo mientras ellos vivían en este mundo que ellos no eran sensibles de la verdad, palabra de Dios. Ellos dudaban si había verdad de las amenazas que están escritas en la palabra de Dios. Ellos se preguntaron si las amenazas o la Biblia eran las amenazas de Dios, o si las Escrituras eran la palabra de Dios. Pero ahora ellos están en el infierno. Sus mentes están grandemente afectadas y alteradas concerniendo de esas cosas. Ahora tienen otras nociones concerniendo a la religión de que cuando antes tenían. Ellos ahora saben que hay un Dios, y ellos saben que Él es tal Dios como las Escrituras lo declaran a Él ser. Un Dios que odia el pecado y que venganza el pecado. Ellos ahora están convencidos que Él es un Dios que cumple con su palabra y que sus amenazas son verdaderas y real. Ellos encuentran la verdad de la palabra de Dios en su arrojamiento al infierno, en infligir la miseria amenaza, y ellos serán completamente asegurados que su palabra también es verdadera en la continuación eterna. Entonces toda duda acerca de la verdad de la palabra de Dios concerniendo a un mundo eterno se suspende. Número 2. La sentencia del juez que ha sido pasada a ellos les asegura que ellos nunca serán deliberados. Cuando un hombre muere, su alma va a aparecer antes de Dios. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7 dice: y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Se van ante a Dios para ser juzgado y se pronuncia la sentencia en acuerdo con sus obras. Aquellos que han ido al infierno han tenido sentencia pasada a ellos por el gran juez, por lo cual han sido condenados a la eterna miseria. El castigo eternal fue parte de la sentencia. Así está en la sentencia que está pronunciada a los malvados en el día del juicio. Mateo capítulo 25, versículo 41 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí se les está declarando que se aparten a fuegos que son eternos, y la sentencia es igual que es pronunciada a todos los hombres malvados en su juicio particular al tiempo de su muerte. Solamente en el juicio final será pronunciada en una manera más pública.
esta sentencia será pronunciada por el gran Dios de tal manera, con tal manifestaciones de su gran, terrible majestad, su grandeza, santidad e ira de él, que todos los que son sujetos tendrán la gran aseguranza de la verdad. No va a haber la posibilidad de la alma de los hombres malvados que duden de la certeza de la verdad. Ellos van a saber que Dios fue serio, verdadero, y que Él declara fijamente sus decretos inalterables. Ellos reciben estos testimonios del odio de Dios como aseguranza que Dios no tiene intenciones para deliberarlos. Ellos saben que no solamente Dios está airado con ellos, pero Dios los odia, que los odia con un odio perfecto. Ellos saben que su odio por lo que sienten, por la miseria que Él inflige. No toda calamidad que Dios trae al hombre es una señal de su odio. Las calamidades temporarias más extremas que le suceden al hombre no son ciertamente señales del odio de Dios. Estas consisten con el amor de Dios. Pero la calamidad que los condenados están sujetidos es tal evidencia claramente del odio de Dios. No tiene consistencia con ninguna misericordia o amor de Dios a los que están sujetidos a esto. La miseria que ellos sufren es tan dolorosamente inexpresable y atendida con circunstancias deprimidas que rinde una manifestación de odio absoluto de Dios. Inmediatamente Dios dará interiormente manifestaciones de su terrible odio y ira adentro de la alma en maneras que nosotros no sabemos ni tampoco podemos concebir, en maneras más terribles que ahora podemos comprender. Estos descubrimientos del odio de Dios excluye toda esperanza de jamás ser deliberados de su miseria, porque para que ellos ser deliberados o no ser deliberados está en acuerdo con la voluntad de Dios. Pero ellos saben que Él los odia suficientemente para continuarlos a ellos sobre la miseria que ahora ellos sufren, por los siglos de los siglos, sin ninguna piedad a ellos. El odio absoluto de Dios no consiste con un diseño de misericordia. Si Dios debería entretener un diseño de misericordia en algún tiempo u otro, en eso Él no los odiaría absolutamente, pero tendría misericordia por ellos. Pero aquellos que Dios absolutamente odia, Dios no puede tener ningún diseño de misericordia hacia ellos. Y así como los condenados tienen tal grande manifestaciones del odio de Dios, así que ellos saben que Él jamás intencionará ninguna misericordia a ellos. Ellos saben que Dios los odia con un odio eterno. Los decretos eternos de Dios ahora son manifestados hacia ellos. Ellos saben que Dios es tan poderoso que Él puede hacer con ellos lo que Él quiera. Ahora saben que su poder es mejor de que cuando estaban en la tierra. Ellos miran que tan gran y terrible Dios es. Ellos conocen su poder por lo que ellos sienten, porque tan terribles son los tormentos de los condenados que el gran poder de Dios es manifestado en ellos. Esto es un fin de ellos. Romanos capítulo 9, versículo 22. Pero si el poderoso poder de Dios se manifiesta por ellos para otros, mucho más aquellos quienes lo sufren. Ellos saben que Dios es tan poderoso que ellos jamás irán a escapar afuera de las manos de Dios. Ellos saben que Dios es capaz de cumplir con sus amenazas y ejecutar su propia sentencia y hacer con ellos todo en acuerdo con su ira y odio, y que Él puede hacer posible que su miseria sea eterna y asegurarlos que no tengan remedio. Aplicación. Para uso aquellos que están en una condición natural. Aquellos que están así, están en la misma condición de aquellos que han ido al infierno y están ahí, en desesperación. Y de los que han perecido ahí.
Si tú mirarías al infierno y contemplarías al estado de los condenados que están ahí, y si escucharías sus lloros y considerarías que todos ellos están en desesperación absoluta de que nunca serán deliberados de su miseria, y si preguntarías cómo ellos, viniendo siendo millones de ellos, de multitudes de ellos, fueron traídos a tal miseria, se tendría que contestar que ellos murieron en el tal mismo estado en que tú estás. Y si tú preguntarías que te dieran respuestas con más informe detallado concerniendo a ellos, entonces tu respuesta sería que ellos siguieron en algunos de los caminos de pecado que tú estás caminando, porque ellos retrasaron y posponieron la preocupación de sus almas, así como tú, o se halagaron en ellos mismos y confiaron en ellos mismos, así como tú. Aquí, para tu despertamiento, considera qué tan terrible se argumenta el caso de aquellos que están en el infierno, estando en desesperación. La desesperación es una de las cosas más oscuras y tristes, la punzada de una calamidad, es la miseria de miserias, es los restos de una taza, es el infierno del infierno, es lo que hace a cualquier persona absolutamente miserable, y no hay personas que se puedan decir que son perfectamente miserables sin esto. Corta todo alivio. No hay persona o calamidad en ninguna manera, pero lo que es luz sin esto, en comparación de lo que es con eso. La ira de Dios Todopoderoso sería pero luz a sí misma. El fuego del infierno sería refrescado sin la desesperación, en comparación de lo que es con la desesperación. No hay palabras para expresar de qué tan terrible sería para un hombre que soporte el dolor que él tendría si él estuviera en medio de un gran horno de fuego terrenal, o en un horno al rojo vivo, y pudiera ser que él permanezca ahí lleno de sensación y sentido, todo por un día, aunque él supiera que al fin del día su tormento llegaría a su fin, y él llegaría en una facilidad perfecta y sanamente otra vez. Nosotros no podemos concebir del terror de tal día como ese sería, de tener el cuerpo desde la cabeza hasta los pies, y por adentro y por afuera estar completamente al rojo vivo y alumbrado con fuego, y las sensaciones no ser disminuidas, y el dolor proporcionalmente al fuego. Qué terrible sería tal día, y aunque no estuviera asistida ahí la desesperación, pero la persona toda en mientras estaba llena de esperanza. Sí, la persona no solamente debería tener esperanza por ser deliberada, pero tener certeza de eso. Y en tan corto tiempo, sí, para soportar tal dolor, pero por un cuarto de hora, sería sin duda inexpresablemente horrible. Y si un hombre supiera lo que es sufrir esto, entonces no sería probable de que ninguna cosa que sería ofrecida a él lo tentaría para soportarlo, o de que algún hombre sería persuadido, aunque él supiera que él podría tener todas las riquezas del mundo en cambio por eso. Pero qué tan más terrible sería estar por un cuarto de hora en el infierno, de los cuales nuestro fuego terrestrial, aunque muy terrible es pero una imagen, como si fuera solamente una foto de fuego en comparación del otro. Pero sin embargo, si aquellos que están en el infierno supieran que ellos soportarían lo que ahora están sufriendo por 4000 años y tuvieran esperanza de que luego, después de tanto tiempo, tendrían deliberancia, entonces su miseria sería ligera en comparación de la que es ahora. Si los condenados tuvieran tal buenas noticias como estas, viniendo a ser proclamadas entre ellos, de que después de miles de años de sufrimiento serían deliberados,
Esto les quitaría una gran parte de su carga. El infierno no sería infierno en comparación de lo que es ahora. La desesperación absoluta es una cosa que perfectamente abruma a lo natural. No hay nada que pueda llenar la mente con tal oscuridad como esto. Esto es la excesiva oscuridad de tinieblas, que viene siendo estar en tal extrema miseria y no tener ninguna esperanza de jamás ser deliberado. Deja a los condenados mirar lo más lejos posible. Déjalos que sus pensamientos corran a tales longitudes que jamás alcanzarán en la duración del futuro, doblando y multiplicando miles y millones. Y sin embargo, cuando pensamos de que cuando ellos hayan desgastado tal siglos estando atormentados, que esto no los traerá cerca a ningún alivio, y su miseria eterna será todavía pero el principio, y nunca jamás vendrá a ningún fin, o ninguna disminución de sus tormentos. Esto cubre las almas condenadas en las nubes espesas de la oscuridad más inexpresable y horrorosa. Esto los asombra perfectamente. El pensamiento de la eternidad es infinitamente muy grande para que soporten ellos. Los abruma a ellos, los destruye a ellos, los aplasta a ellos, los hunde abajo a un golfo de aflicción y miseria, a profundidades insoportables. Es pero muy poco de lo que podemos expresar o comprender o concebir de lo terrible de este estado. Estas cosas son muy grandes para los conceptos o lenguajes de mortales. La miseria es muy grande, el horror y el asombro es muy grande para nosotros pensar o hablar eso así como lo ellos están. Las comparaciones que podemos hacer capaz de usar todas fallan, y solo nos da pero alguna menor idea de esto. Pero para ayudar tus concepciones en este asunto, considera, número 1, que esta desesperación es universal, absoluta y final. Universal porque el hombre en este mundo a veces se puede decir que pierde la esperanza de cosas en particular que ellos desean, como siendo ser deliberados de calamidades particularmente que ellos sufren. Así como por ejemplo aquel que pierde un querido amigo o relación terrenal, él pierde esperanza de no disfrutarlos nunca más. Alguien que esté llevado en captividad puede en una grande medida perder la esperanza de nunca ser deliberado y regresar otra vez a sus posesiones y amigos. Pero en tal casos, la desesperación no es universal, pero es peculiar de disfrutos particulares. Ellos pierden la esperanza de todo lo bueno. La desesperación que él tiene puede echarlo en un abatimiento profundo y llena de una sensación de melancolía, pero sin embargo, él no pierde la esperanza de todo disfruto. Pero aquellos que están en el infierno, su desesperación es universal. Ellos absolutamente tienen desesperación de toda clase de bien. Ellos pierden la esperanza del placer o de ganancias y honor, de cualquier comodidad o amigos o posesiones o cualquier otra cosa. Ellos tienen desesperación del favor de Dios y espiritualmente de lo bueno. Y ellos pierden la esperanza de obtener todo lo bueno temporal. Su miseria que ellos tienen es universal. Ellos tienen desesperación de ser deliberados de la vergüenza y deshonra. Ellos tienen desesperación de ser deliberados de la manifestación de la ira de Dios. Ellos tienen desesperación de ser deliberados de la crueldad de diablos. Ellos pierden la esperanza de ser deliberados de los horrores de la conciencia. Ellos pierden esperanza de ser deliberados de todos los tormentos del cuerpo,
que será infligido después de la resurrección. Ellos pierden esperanza de ser deliberados del tormento que sufren en cualquier y toda parte de sus cuerpos. Número 2. Su desesperación es absoluta. Hombres en discursos ordinarios a veces se puede decir que tienen desesperación de cosas cuando su desesperación no viene siendo absoluta. Así como gentes que ya están muy avanzadas en una enfermedad muy mortal, o aquel que está condenado a morir por ejecución. Se puede decir que pierde esperanza por la vida, porque no hay perspectiva de ninguna forma de ser deliberados. Pero sin embargo, ellos no están absolutamente ciertos de que no serán deliberados. Un escape, aunque viene siendo improbable, sin embargo, se podría nunca decir de ser simplemente imposible. Así que el apóstol dice en 2 Corintios capítulo 1 versículo 8, pero la desesperación de los condenados es desesperación absoluta, así como está asistida con una perfecta aseguranza de que nunca escaparán. Número 3. Su desesperación es final. No hay desesperación en cosas de la tierra que se pueden decir en la misma manera de ser final. Si hombres son sujetos a la pobreza extrema, o a captividad y esclavitud carnal, o encarcelamiento, o alguna enfermedad dolorosa, y pierden esperanza de nunca ser deliberados mientras ellos viven. Sin embargo, su desesperación con respecto a esas cosas no se puede decir que va a ser final, en la misma manera como del infierno, porque los males que tienen respecto a esto son temporal, no alcanzan más allá de la muerte. Si ellos pierden la esperanza de nunca ser deliberados mientras ellos están vivos, esto es muy desmoralizado y causa desánimo y aumenta grandemente la aflicción. Pero sin embargo, la muerte terminará todas las diferencias temporales entre un hombre y otro, así como prosperidad y adversidad. Esto pondrá un fin a la pobreza terrenal, y enfermedades, y esclavitud, y aflicciones de todos tipos. Como Job observa en capítulos 3, versículos 17 al 19, que dice, y por lo tanto la desesperación con respecto hacia esas cosas nunca mira más lejos adelante de la muerte, pero la desesperación de los condenados que están en el infierno no tiene tal periodo o final. Mira hacia adelante sin fin. Job, abajo sus calamidades, aparentemente tenía muy poca esperanza de jamás ser deliberado mientras él vivía. Pero sin embargo, él tuvo esperanza de ser deliberado cuando llegara el tiempo de su muerte. Esto lo hizo a él desear la muerte. Job capítulo 7 versículo 15 dice, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación, y quiso la muerte más que mis huesos. Pero los condenados en el infierno no tienen tal refugio en sus pensamientos, que puedan ir o a volar más allá. Si ellos pudieran oír noticias de que se irán a morir y volverán a hacerse nada, eso sería alegres noticias para ellos. Pero ellos tienen desesperación de nunca ser deliberados de tal manera. Ellos desean y prolongan por la muerte, pero no la irán y desean de nunca haber sido nacidos, pero esto de nada les sirve. Número 2. Considera qué terrible la desesperación absoluta es. Si nomás atendiera algunos de esos dolores que los hombres no quieren sufrir en este mundo. Si fuera nomás un brusco dolor de muelas o dolor de un dedo, si personas cuando están sobre estos dolores serían al mismo tiempo asegurados de que nunca tendrán ningún alivio
o ningún descanso, pero tendrían que soportar ese dolor sin ningún intermedio para siempre y siempre. Qué tan oscuro, desánimo y desasosiego sería el pensamiento. Esto afligiría y angustiaría el sufrido inmensamente más que simplemente el presente dolor. Cuando soportamos dolor, es la esperanza que lo hace tolerable. Aquello que ahora consideramos un sufrimiento ligero, quítale la esperanza y se vuelve intolerable. La desesperación agravaría y mejoraría la aflicción más allá de todas cuentas y dominaría. Pero aunque ahora con la esperanza, hombres no les da gran importancia de esto. Pero si la desesperación sería tan terrible cuando atiende tan ligera aflicción, ¿qué tan terrible es el estado de los condenados que están atormentados en el gran horno de la ira de Dios y pierden la esperanza de nunca tener ningunas facilidades por toda la eternidad? ¿Qué es el dolor de muela a comparación de la miseria de una alma en el fuego del infierno, debajo la ferocidad y ira de Dios Todopoderoso? La desesperación es terrible en proporción del mal por lo que esas personas desean ser deliberadas. La desesperación, cuando atiende una gran calamidad, aumenta a la angustia a una grande proporción de que cuando atiende a una pequeña calamidad. Si nosotros suponemos que la desesperación junta con dolor de una muela, haría ser la presente angustia 100 o 1000 veces más grande. Así será por paridad de razón. Aumentará y multiplicará en una igual porción de la presente angustia de los tormentos del infierno. Pudiera ser que tú puedas concebir, en alguna medida, cuánto más terrible la desesperación absoluta haría ser tu presente angustia bajo dolores temporales que sufres. Y considera que tiene que ver mucho la proporción con los presentes sufrimientos. El horror de la condenación aumentará, aunque estos sufrimientos en sí mismos son terribles. La desesperación que atiende los tormentos de los condenados es más terrible de que podamos concebir ahora ser. Y esto se mira sobre dos cuentas. Número 1, porque nosotros ahora no podemos tener una noción de los terribles dolores e inflicciones en que ellos sufren. Y así que no podemos comprender lo terrible que es no tener esperanza de nunca ser deliberados como lo sienten ellos. Esos tormentos son lo que nosotros nunca hemos experimentado. Es difícil para nosotros muchas veces de tener una idea de calamidades que son temporal, que otros sufren y de las que nosotros nunca hemos experimentado y ni hemos tenido un verdadero sentir de la tristeza de su caso, ni tampoco hemos experimentado muchos de sus sufrimientos, de todo lo que es grande y mucho más allá de todo lo que nosotros aquí experimentamos. Número 2. Su desesperación también es más terrible de lo que ahora nosotros podemos concebir, porque ellos tienen un grande sentido de la eternidad, más de como nosotros. Mucha gente oye esto, oyen mucho acerca de la eternidad, pero piensan muy poco acerca de esto, y no consideran lo que es, y por lo tanto tienen muy poco sentido de cuán gran y terrible la eternidad es. Pero aquellos en el infierno no necesitan consideración. Ellos no pueden ayudar a seguir pensando en esto. El sinfín de la eternidad está continuamente en sus pensamientos. Entre más que nosotros consideramos de la eternidad, entre más nosotros meditamos fijamente ahora, lo más grande y terrible aparecerá a nosotros. Pero aquellos que están en el infierno tienen más para fijar sus pensamientos que nosotros. Si nosotros estuviéramos sujetos a un dolor fuerte en el cuerpo
y tuviéramos la certeza de sufrirlo para toda la eternidad, esto nos haría pensar a la eternidad y fijaríamos nuestros pensamientos sobre esto mucho más de lo que estamos acostumbrados. Y fijar mucho más si soportaríamos sus tormentos. Los condenados no pueden desviar sus pensamientos de esto. El tiempo se mira lejos a los hombres cuando ellos están en dolor. Cuando personas se acuestan en gran dolores, ellos están listos para pensar que los días van a ser largos y las noches largas. En el día ellos dicen, ¿cuándo se va a hacer noche? Y en la noche dicen, ¿cuándo será la mañana? Pero ¿cuánto más podemos concluir? Los dolores del infierno hacen la eternidad parecerse muy largo para ellos. Número 3. Considera qué terribles son esos grados de desesperación, de misericordia, que a veces los hombres han sido los sujetos en este mundo. Ha habido instancias de personas mientras vivían que han sido traídas a la desesperación en un considerable grado, cuando el aparecimiento de angustia ha estado más allá de todo lo que se ha sufrido, bajo cualquier tormento corporal. Algunos los han traído a esto. Quisieron poder cambiar lugar con la madera en el fuego. Pero nosotros no podemos suponer de ninguna desesperación en la tierra sería igual de la desesperación que está en el infierno. La tierra no es el lugar donde Dios está acostumbrado ya sea a infligir tal miseria, así como en el infierno, o otorgar tal felicidad, así como está disfrutada en el cielo. Aquellos que aparentemente están en desesperación mientras viven, su desesperación no se puede suponer ser absoluta, como en el infierno, porque aquellos en el infierno ya tuvieron la sentencia pasada a ellos, y si ellos estuvieran seguros de que nunca van a obtener misericordia, entonces su desesperación no sería tan insoportable como lo es en el infierno, así como por razones ya mencionadas. Y porque aquí ellos no pueden tener ese grande sentido de miseria, de perder la esperanza, de ser deliberados, así como en el infierno, donde ellos saben por la experiencia de esto. Las muestras que algunos tienen de la ira de Dios en este mundo son pero muestras, son pero preludios antes de una batalla. Nosotros no podemos suponer que nuestra frágil naturaleza mortal puede ser capaz de subsistir debajo el peso de tal sufrimiento como ellos soportan en el infierno. La desesperación del infierno también es diferente de toda desesperación en la tierra, porque esta es sin tener el menos descanso. La de menos facilidad por desviarse en los pensamientos o dormir o de ser atontado por el desorden del cuerpo. En el infierno, almas están capacitadas en toda manera para destrucción. La vasija está engrandecida a capacidad más grande para que puedan contener más miseria de lo que estamos dispuestos en este mundo. A ustedes que han tenido algún sentir de la terrible ira de Dios, pudieran concebir que tan terrible tu caso sería si tú a la misma vez hubieras estado en absoluta desesperación, aunque la noción que tú tenías de la ira de Dios era tan imperfecta y muy lejos de la realidad. Número 4. La desesperación de los condenados hace en un sentir hacer la miseria del futuro al presente, en acuerdo al grado de nuestro comprendimiento del futuro sufrimiento. Hasta ahora lo sufrimos de antemano. A veces se observa que es una misericordia que Dios no revela al hombre las calamidades y aflicciones del futuro que ellos van a tener. Y si Él lo haría, entonces esto nos quitaría la comodidad de nuestro vivir, porque nos daría los sufrimientos del futuro al presente. Pero se les hace saber a los condenados en el infierno qué miseria ellos irán a sufrir
aquí y en adelante. Ellos saben que irán a soportar esos tormentos por siempre y siempre. Así que además de lo que ahora están inmediatamente infligido, ahí está su futura miseria en toda la eternidad, que está en algún sentir ser presentado a ellos. Así que para soportar en algún tipo de una miseria eterna y completa a la vez, tan lejos como puedan ser capaces de concebir la eternidad. Si ellos pudieran tener la capacidad de perfectamente comprender la eternidad, su desesperación haría ser su miseria realmente infinita. Su castigo es infinito, considerándolo en su completa duración, en lo que está en el presente y lo que va a venir. Pero si ellos tuvieran la capacidad de tener un perfecto comprendimiento de la eternidad, así en tal manera de que ellos mirarían toda su futura miseria en una sola vez, en una completa vista, esto les causaría su presente miseria ser infinita, y su desesperación hace una eternidad de miseria todo al presente en una vez, así tan lejos como ellos lo pueden concebir. Así que sus facultades racionales serán su calamidad. Lo sería bien para ellos si ellos serían brutos. Número 2. Uso para exhortación. Si esto es así, que los impios en el infierno están todos ellos en desesperación, deja a pecadores ser exhortados de que mejoren un día de esperanza. Ahora tú disfruta un día donde hay campo para la esperanza. Hay una abierta parada puerta de esperanza, y tú no tienes razón para tener desesperación. Tú ahora tienes esperanza de obtener misericordia. Tú tienes motivo para entretener tal esperanza, porque tú tienes una oportunidad. Si tú tienes pero un corazón para mejorarlo, tú tienes ánimo de obtener misericordia, si haces lo que puedas para obtenerlo. Ahora puedes tener esperanza de completamente escapar la miseria del infierno. Los condenados quisieran dar miles de mundos si fuera posible, si ellos pudieran tener esperanza de liberación después de millones de siglos. Pero tú puedes tener oportunidad de escapar totalmente y nunca soportarlo todo. Los condenados lo premian hasta 10,000 veces más que cuando hombres premian a los reinos. Si ellos pudieran tener esperanza de ser deliberados de alguna pequeña parte de su miseria, por alguna esperanza de alivio de sus tormentos. Pero tú puedes tener esperanza de escaparlo todo y nunca probar para nada de la miseria del infierno. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y Apocalipsis capítulo 20 versículo 6 dice: la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Sí, no solamente es así, pero ahora tú puedes tener esperanza de obtener una gloriosa y eterna felicidad. Una felicidad tan gloriosa como la miseria que los condenados se aterrorizan y que será de la misma duración. ¿Qué tan bendecida oportunidad tienes tú? ¿Qué día tan feliz aquellos que están en el infierno piensan en aquel día de esperanza venir a ser, para que lo disfruten los que están vivos? Todos los que están ahora aquí presente tienen todavía disfrutar un día de esperanza, aunque es incierto cuánto tiempo lo disfrutarán. Si tú eres viejo y viejo en pecado y tienes un corazón duro y una mente ciega, todavía es un día de esperanza. Es un día glorioso de esperanza contigo, una bendecida oportunidad. Así que cualquiera de tus desventajas son, cualquiera de tus pecados hayan sido,
cualquiera de tus cursos que hayas hecho para aumentar tu culpabilidad y endurecer tu corazón, aunque tú te hayas llevado a ti mismo en gran peligro por esto. Sin embargo, es un día de esperanza, y no día de desesperación como lo es en el infierno. Ni tienes razón para desesperación. Voy a mencionar 3 cosas para motivos de tu esperanza. Número 1. La doctrina enseña que tan valioso el presente día de esperanza es, en que es el único día de esperanza que pecadores irán a disfrutar. Después que pecadores mueren, entonces es un día de desesperación para ellos, porque como le hemos oído, todos los que están en el infierno están en desesperación. Esto debería hacer este tiempo de vida aparecerse precioso a pecadores, que aunque sea tan corto, sin embargo es el único tiempo de esperanza que pecadores están acostumbrados a disfrutar en todo el total de la eternidad. Esto debería parecerle a ellos muy valioso para perder cualquier parte de esto y resolver y mejorar muy serio a lo máximo. Cuando consideras la terrible desesperación que los condenados están en el infierno, esto debería de hacer toda hora y cada momento aquí parecer valioso para ti, porque estas son horas y momentos de esperanza. Número 2. La doctrina te dirige a que consideres una excelencia de felicidad que tú tienes la oportunidad de obtener. Así que esto es lo que está acompañado con la aseguranza de continuación eterna. Así como los condenados en el infierno están seguros que nunca irá a haber ningún fin de su miseria. Y así pues ellos están en desesperación. Así que los santos en el cielo tienen la misma aseguranza de que nunca irá a haber un fin de su felicidad. Y así como la desesperación de los condenados es la punzada de su miseria y es el infierno de su infierno, y así pues la aseguranza de los santos en el cielo tienen la eterna continuación de sus felicidades. Esto es el cielo de su cielo, y corona a todos sus bendiciones. Cuando los santos en el cielo experiencian los gozos y placeres de ese estado y consideran qué gloria ellos se han avanzado, esto lo será tan agradable y gozoso para ellos mirar hacia adelante y consideran que esta bendición de ellos, por cierto, continuará para toda la eternidad y los llenará con tal gran éxtasis de gozo, de como la desesperación llena a los condenados con horror y asombra. Considera que es el abuso de este día de esperanza que trae a personas a esa desesperación en el infierno. Aquellos que se les ha dado un día de esperanza, que tienen sus vidas para continuar a un espacio en el mundo, no son traídos a este estado de desesperación, pero por abusar este día de esperanza. Aquellos los que bien mejoran esto, si se escapan del infierno y obtienen bendiciones eternas. Lucas capítulo 19, versículo 42 dice: «Oh, si también tú conocéis a los menos en tu vida, lo que espera para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos». Proverbios capítulo 1, versículo 24 dice: «Por cuanto llamé y no quisiste oír». Yo ahora concluiré con unas pocas direcciones para que cómo mejorar tu día de esperanza. Número 1. Con mucha frecuencia considera este estado de desesperación que los impios en el infierno están. El día de esperanza nunca será mejorada sin serias consideraciones. Muchos desconsideran
excesivamente este estado que nosotros ahora hemos oído, aunque es tan terrible y lo que muchas veces hemos oído. Número 2. Mejora tu día de esperanza como un día de esperanza. No le des campo a pensamientos de desánimo y de desesperación. Ahora no es la temporada de tener estos pensamientos, porque no ha llegado el tiempo apropiado de desesperación todavía. Pero ahora es el día de esperanza. No le des campo a tales pensamientos como es el de que es vano buscar la salvación, o que es vano orar, o leer las escrituras, o atender después de los medios de gracia. Si lo haces, no vas a mejorar tu día como día de esperanza. Y sin embargo, número 3, mejora tu día de esperanza en una manera que respuesta al peligro, o que resuelve el peligro, que la atiende. Aunque es un día de esperanza, sin embargo, también es un día de gran peligro. Aunque haya esperanza de que tú puedas, con el uso de que puedas apropiadamente escapar este estado de desesperación, sin embargo, el peligro es muy grande. Tú te mantienes arriba del pozo por un hilo delgado. El peligro es tal que prueba ser fatal por la parte más grande. Este día de vida está llena con peligros. Hay enemigos en todas partes y trampas y el mal para nosotros en todos los rincones. Por lo tanto, mejora tu día de esperanza mientras dura, con mayor vigilancia y diligencia, y ora fervientemente, rogándole a Dios que te mantenga y que te salve, para que tú no seas destruido por los peligros que están alrededor de ti. Número 4. Si tú quieres bien mejorar un día de esperanza, mejora todos los medios en cual tú puedes tener esperanza, o todos los medios en el cual tú puedes tener cualquier fundamento racional para esperar por el éxito, en lo cual son todos los medios que Dios ha designado. No descuides el deber de moralidad o religión, ser encontrado caminando en todas las formas de esperanza. No descuides las oportunidades, y particularmente estas oportunidades especiales, en días sabáticos, en días de juventud, tiempos de salud, días del esforzamiento del espíritu, tiempos de impresiones especiales por sermones o providencia. Mejora ventajas de toda clase. Si tú tienes un buen comprendimiento, o sea, una ventaja para mejorar. Si tú estás cómodamente, si tú tienes para una buena reputación, si tú tienes mucha influencia hacia otros, si tienes buenos libros, buenos amigos, buenos conocidos y mucho tiempo libre, entonces mejora todo esto a lo máximo. Número 5. Si tú bien quieres mejorar un día de esperanza, así para escapar este estado de desesperación, busca fervientemente que tú pierdas la esperanza en ti mismo. Son las personas que tienen esperanzas en ellos mismos, esperan en sus propias fuerzas, su propia justicia, que muchas veces los trae a la desesperación. Busca fervientemente que tú mires. Busca fervientemente que tu esperanza esté en Cristo Jesús. Si tú mejoras tu día de esperanza por esperanza de la manera correcta, tu esperanza no será decepcionada. Tú nunca tendrás razón de perder esperanza. Nunca estarás en ese estado de desesperación. Si tú esperas solamente en la infinita misericordia y gracia de Dios, en un Redentor, en su sangre y justicia, tu esperanza será construida en una roca y seguramente te traerá sobre todo peligro y terminará en el cumplimiento de gloria inmutable y sin fin. Jonathan Edwards,
1733.